la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Para multitud de seres humanos y para un planeta en general, el ser humano procura estar bien informado, ser competente, puntual y eficiente, seguir las reglas comerciales, sociales, cívicas y culturales son responsabilidades del hombre y podemos incluir la mujer moderna y aún los jóvenes. No se le pide menos y casi siempre más, al punto que imperceptiblemente va acumulando también el ser humano residuos emocionales que se toleran inicialmente en esta forma de vivir, se toleran inicialmente como el pago que se le hace al progreso. Para que el progreso avance y para estar al día, el ser humano está sacrificando parte de su estructura, yendo más allá muchas veces de la capacidad que como seres vivientes tenemos. Pero ese progreso que tanto buscamos dice que pronto se hacen notorios estos residuos emocionales tóxicos que llegan a ser la materia prima para el desarrollo del estrés. Yo entre paréntesis le pongo presión y de las enfermedades mentales. Para muchos, aceptar el desafío de un trabajo arduo y un estilo de vida físicamente estresante resulta emocionante, hasta que aparece el dolor físico. Entonces se dan cuenta que el cuerpo humano es frágil y requiere un buen trato. Mucho más frágil y delicada es, escuche, la mente. Repito, mucho más frágil y delicada es la mente, que contiene todas nuestras emociones. Estas a su vez necesitan encontrar expresión saludable en los diversos ámbitos y relaciones, equilibrio en la vida. La falta de esta expresión sana de las emociones se convierte en presión o estrés. Es pues la presión o el estrés el punto de partida de las grandes enfermedades mentales, las cuales aquejan al mundo en proporciones epidémicas. Una presión, un estrés constante de carácter negativo degenera en alguna de las enfermedades mentales que pueden presentarse como mínimas, moderadas o severas, y según su nivel han de requerir atención médica psicológica. La ansiedad es un mal que aqueja por lo menos a gran parte del planeta. Es una preocupación excesiva por no menos de 6 meses. Al principio es imperceptible, tanto para los familiares como para la víctima. No se va dando cuenta la persona. Pero ante su continuidad, la persona aquejada no solamente llega a sentirse incómoda, sino dispuesta a reconocer que no está bien de salud y que necesita ayuda profesional. Eso entre los que sabiamente reconocen el problema de la ansiedad, que es producida por la presión y por el estrés, que es lo mismo. Los síntomas de ansiedad, y esto es importante porque no sé, espero que no sea su caso, dice, los síntomas de la ansiedad son cansancio físico, dolores de cabeza y ocasionales dolores musculares sin relación con la actividad física que usted desempeña. Aparecen sin que usted esté trabajando físicamente esa parte. Al paciente ocasionalmente le falta el aire y tiene que detenerse a respirar profundamente. Pudiera sentir palpitaciones, nerviosismo e intranquilidad. Aumento del tránsito intestinal, cólicos, náuseas y resequedad frecuente en las mucosas. Puede presentar picor frecuente en una misma área del cuerpo y notar placas de piel reseca, escoriaciones donde frecuentemente se han frotado y se han rascado. Admite que vive una vida de preocupaciones constantes, pero dentro de sí siente que a la diferencia de su paso inmediato hay un factor
precipitante de su preocupación excesiva. Esto le hace sentir la necesidad de estar muy vigilante y activo. Pareciera que los motores que empujan su cuerpo y sus acciones estuvieran constantemente acelerados. A esto le llamamos un estado hiperdinámico. Hay mucha información sobre todo esto y el Señor Jesús ya lo había anticipado en su palabra tiempos, siglos atrás. Él dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Eso lo dijo el Señor Jesús. Él vio todo lo que el ser humano iba a ir cosechando conforme se acercara el tiempo de su segunda venida. Por eso Él nos aconseja en San Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Somos el remanente adventista. Muchas gracias nuevamente por estar en sintonía a través de estos medios de comunicación y a través de las redes sociales y de Radio Costa Rica. Que Dios pueda seguir bendiciendo no solo este ministerio, sino todo lo que lo hace llegar a su hogar, a su casa, a su oficina, al lugar donde usted se encuentra, y poder tener el inmenso privilegio de poder contactarnos con usted, poder compartir las cosas necesarias. El remanente adventista se preocupa por tratar de evacuar todas las áreas, todas las necesidades del ser humano, física, espiritual o mentalmente, para dar una ración balanceada para mantener nuestro organismo de una manera sana dentro de todas nuestras posibilidades. Y es un privilegio para nosotros que usted pueda ir entendiendo y comprendiendo esto, que usted sigue nuestra programación, nuestro trabajo, es de que usted pueda vivir una vida dentro del plan divino. Y lo más importante para nosotros es de que usted, cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, que esa es como la punta de lanza de este ministerio, que es la segunda venida de Cristo, usted pueda prepararse. Y si le tocara bajar a la sepultura o nos tocara bajar a la sepultura, pues poder estar listos y poder recibir la corona de la inmortalidad cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Porque esto será una realidad tarde o temprano y está muy cerca de que esto acontezca en este planeta. Esto es una realidad porque ya todo lo que nos está indicando, que estamos escuchando, viendo, oyendo, sintiendo, nos indica que algo va a suceder. Y eso que va a suceder no lo va a poder fabricar ningún ser humano. Directamente Dios va a tomar el control de este planeta porque a Él le pertenece el planeta y todo lo que está dentro de Él. Todo le pertenece. Usted y yo le pertenecemos. Por lo tanto, es un privilegio para nosotros poder hablar con usted a través de estos medios, para que usted sepa que nosotros tenemos eso en nuestro corazón, en nuestra mente, y que Dios nos ha llamado para anunciarle al mundo que Jesús regresa por segunda vez a la tierra. Que Dios pueda bendecirle y que pueda usted seguir a través de la manera en que usted se comunica con nosotros, seguir apoyando este ministerio, con oraciones, escuchándolo, compartiéndolo con otros amigos. También agradecemos a los que gentilmente nos hacen donaciones, para que a través de ellas nosotros podamos seguir trabajando. Que Dios le bendiga, porque usted se convierte en un misionero compartiendo con sus bendiciones materiales para que nosotros podamos seguir llevando este mensaje, no solo aquí en Costa Rica, sino también Dios nos ha permitido llegar fuera de las fronteras. Bendiciones para todos y especialmente gracias por nuevamente estar con nosotros. Como es nuestra costumbre, vamos a orar. Y dentro de las oraciones queremos decirle que estamos orando por las personas que sábado a sábado que llegan a nuestra iglesia y que también nos llaman y nos piden que oremos por ellos. Nosotros en esta oración que tenemos siempre incluimos a estas personas. No las decimos por nombre porque son bastantes, pero sí lo hacemos en una forma general para que Dios, conforme a su voluntad, pueda suplir cualquier necesidad en su vida y en su diaria existencia en este mundo. Oremos. Padre celestial y eterno, qué privilegio, Señor, nos das nuevamente en este momento de poder estar en diferentes lugares a través de estos medios de comunicación, en hogares, en familias, en personas, para que podamos, Señor, sacar un espacio de tener, Señor, ahí y dedicarnos a escuchar o a revisar, a ver a través de los medios sociales temas urgentes, importantes,
para el ser humano en un tiempo donde, Señor, nos hemos estado dejando un poco descuidados en la relación espiritual que tenemos contigo y con lo que has dejado para que el ser humano viva de acuerdo a su voluntad. Por eso, gracias, eterno Dios, por la presencia de su Espíritu Santo, por la presencia de sus ángeles, que ellos constantemente están buscando al ser humano donde quiera que se encuentre, no importando su condición o su nivel social, Señor, para que pueda volverse a ti y tú puedas ayudarle para caminar por el camino que finalmente lo conducirá a la eternidad. Que podamos entender que tarde o temprano, Señor, este mundo llegará a su final y que ningún ser humano es eterno y que finalmente, Señor, lo más importante para todo ser humano es entender que Jesucristo vino a este mundo para darle la esperanza de la vida eterna. Hoy el remanente adventista, juntamente con todo lo que estamos en el ministerio, estamos abocados para compartir y ayudar a nuestros televidentes y oyentes, Señor, con las verdades contundentes, claras, que el Señor Jesús ha dejado en este libro santo. Es su santa y divina palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Bendícenos en esta hora y escucha las oraciones por las cuales pedimos de todas aquellas personas de diferentes edades que nos llaman durante la semana y que tienen necesidades en alguna área de su vida. Es nuestro privilegio, Señor, en esta hora orar por ellos y pedirle a usted, Señor, que pueda escuchar sus oraciones y conforme a su voluntad pueda suplir cada necesidad para honra y gloria de su nombre, Padre. Bendice también a todos nuestros hermanos que a nivel mundial están también, Señor, trabajando agresivamente en una forma rápida para anunciar al mundo que Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra. Bendícenos en esta hora y que su Espíritu Santo a través de este servidor pueda comunicar únicamente lo que está en este libro sagrado, tus palabras. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, dentro del pensamiento que leímos, la palabra estrés o la palabra presión, porque es presión, el ser humano se va presionando y presionando y llega un momento que es como una olla, que hay tanta presión que puede reventar, puede explotar. Entonces esta palabra estrés es una situación de agotamiento, lo define el diccionario, situación de agotamiento físico general en un individuo. En un individuo, producto o producido por un estado nervioso. Eso es la palabra estrés, agotamiento físico general, donde el ser humano llega a un momento en que no puede controlarse a sí mismo. Esto es delicadísimo y serio. Y queremos, en el próximo programa vamos a hablar un poquito, porque hablamos de la palabra presión, estrés, dimos una cápsula pequeñita y metimos la palabra ansiedad. Vamos a agregar un poquito de lo que es el pánico y la depresión. Es una cápsula muy pequeñita, pero lo hacemos como introducción para que usted sepa que todos estos enredos que es Satanás, que es el enemigo de las almas, ha sumergido al ser humano en un mundo material y lleno de pecado, está también destruyendo la vida del ser humano a través de estas situaciones que enfrenta en su salud física, y como consecuencia vendrán situaciones difíciles, muchas veces incontrolables para millones de seres humanos. Y lo que queremos tratar de darte una información sencilla y básica y no complicarte mucho para que tú puedas entender cómo se producen estas situaciones en el ser humano y cómo Dios puede ayudarte para que no llegues a caer en eso. Y si estás en eso, Dios tiene el poder para sacarte de eso. Nada más únicamente buscándolo a Él, siguiéndolo y haciendo su santa y divina voluntad. El remanente adventista, nuestra mayor disposición, hermano y hermana, joven, niño, es de que usted conozca el contenido de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo básico, lo necesario, que usted lo conozca. Y para que lo conozca, usted debe de buscar esa verdad, debe de oír, debe de asistir, debe de preocuparse. ¿Por qué? Porque es tanto, y se lo voy a decir así para que usted me entienda, es tanto lo que en el ser humano hay de cosas materiales y humanas, que las cosas espirituales están como erradicadas, están como ausentes en la vida del ser humano. Sí, el ser humano dice, yo creo en Dios, pero de ahí no pasa, de creer en Dios no. Es más, hay mucha gente que asiste a una iglesia y no sabe ni buscar en la Biblia.
pero van a un lugar. Y lo que nosotros tratamos con ayuda del Señor es que Dios quiere lo siguiente. Dios quiere, se lo voy a decir en 3 palabras sencillas: imprimir, estampar o encarnar las verdades divinas de la Biblia en su mente y en su cuerpo. Imprimir, estampar y encarnar las verdades divinas sencillas y claras que Dios dejó, que deben ser parte de nuestra vida, pero que el enemigo las ha sacado y nos ha separado de eso. Entonces estamos tratando de que usted recupere eso para que sea parte de su vida, así como su oreja es parte de su cabeza, como los dedos son parte de su mano. Igualmente estas verdades espirituales sean parte de su diario vivir, de su vida, de su proyección o su trayectoria espiritual como una persona humana, pero que tiene conocimiento divino. Entonces usted necesita pedirle a Dios que le estampe, que le imprima, que le encarne las verdades, para que también no le engañen y para que usted sepa a través de este ministerio cuál es la verdad completa en todas las áreas que Dios ha dejado para el ser humano. Esta palabrita de las 3 saqué una, la que es la palabra encarnar, y la palabra encarnar significa lo siguiente: revestir una sustancia, una verdad espiritual, una idea o enseñanza de un cuerpo de carne, y del acto de hacerse hombre, el verbo divino. O sea, es como, se lo resumo así más sencillo, es como que Dios quiere que usted sea humano, pero que tenga esencia divina en su ser. Dios desea eso, que usted sea tanto humano con conocimiento divino, porque la Biblia es de origen divino, y cuando usted incorpora eso en su vida, usted está recibiendo, está incorporando las cosas de un ser divino en su vida, en mi vida. ¿Estás entendiendo esto? No puedes rechazar esto. Sería el peor error que puedes cometer. Algo tan valioso y totalmente gratuito. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recuerde que nuestros temas siempre tienen que ver todo con la segunda venida de Cristo, porque la Biblia es bien clara en todo eso. ¿Y quién más que Jesús habló en los evangelios? En San Juan 13, versículo 1 y 2, el Señor Jesús dijo: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, aquí hay 2 cosas importantes dentro de lo mucho que hay en estos 2 versículos. Él le dijo a sus discípulos, personas que estaban identificadas con su mensaje, con los que querían o estaban tratando de entender las verdades divinas. Eso es lo que Dios quiere para todo ser humano, como en el caso de los discípulos, que usted pueda entender y ojalá usted pueda llegar a ser un seguidor, una seguidora, un discípulo de Cristo. Y les está advirtiendo a ellos en su tiempo los acontecimientos que envolverían a Jerusalén después de su partida. Igualmente en este tiempo Dios está hablando en la escritura de la segunda venida de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que usted sepa lo que va a acontecer. Si usted decide, si usted quiere que Dios imprima, que estampe en usted las verdades de origen divino, para que usted pueda saber no solo el pasado, sino también el presente y el futuro a través de la escritura. En San Mateo capítulo 12, versículo 39, el Señor Jesús, hablando con la gente contemporánea de su tiempo, dijo lo siguiente, San Mateo 12:39. Él respondió y dijo: la generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mira, es importante esto, que tú puedas entender que si en el tiempo de Jesús llamó a su pueblo, a su generación, a la gente que vivía en ese tiempo, se los dijo ahí porque se lo está diciendo verbalmente enfrente de ellos: la generación mala, perversa y adúltera. Así le dijo. Imagínate ahora 2000 años después de que Jesús dijo esto. Un poquito menos de 2000 años que lo dijo. Imagínate cómo está el ser humano en todo el planeta en esta época. Ahora la pregunta es:
¿cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? ¿O cómo estás tú y cómo estoy yo? Como quieras tomarlo. ¿Qué diría Jesús de nuestras vidas, de nuestras familias? ¿Cómo nos encontramos? Jesús dijo en San Lucas capítulo 19, versículo 10, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando usted busca algo porque se había perdido, porque no aparece, no está. El deterioro que el pueblo judío tenía en el tiempo de Cristo, dice Jesús, lo usa con la palabra, lo tuvo que venir a buscar porque estaba totalmente perdido. Y si no, vea cómo lo trataron a Jesús. Ahora te hago la pregunta, ¿estarían más urgidos ellos de conocer la doctrina, de conocer a Jesucristo, el plan de origen divino? A nosotros en este tiempo, ¿quiénes están más necesitados? ¿Quiénes están más urgidos? ¿Habría menos pecado en el tiempo de ellos o hay más en nuestra época? O sea, tú puedes entender esto si conoces parte de todo lo que ha sucedido a través de la historia y a través de este libro santo, pero si no lo sabes, no puedes tal vez decir, bueno, pienso que allá o pienso que acá. Pero el Señor Jesús constantemente y reiteradamente nos está hablando en un lenguaje sencillo para que usted pueda ir imprimiendo, pueda ir estampando, usted poco a poco se le puede ir encarnizando y puede llegar a entender cómo se encuentra la situación actualmente a nivel mundial en todas las áreas. Todo tipo de área, aquí le menciono porque de esto en el Remanente Adventista, mis hermanos en el ministerio y un servidor hemos estado hablando de todo lo que está pasando en el planeta, en cualquier cosa que usted se imagine. Nada más usted va a las redes sociales, a Facebook, a YouTube, y usted encontrará toda nuestra programación durante más de 3 años y usted verá todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos dicho. Porque queremos compartir lo que Jesús hizo para que tú lo conozcas y lo sepas. En San Mateo 24 hemos dicho que también Jesús usa una palabra, mirad que nadie os engañe. Esto, hermano y hermana, es individual, no dependa de nadie. Doble sus rodillas, abra la Biblia, investigue, estudie, conozca. Para que Dios, a través de su Espíritu Santo y de sus seres celestiales, le puedan indicar el camino. Porque el ser humano ha hecho demasiados caminos, demasiadas religiones, demasiadas maneras de analizar, de pensar. Pero hay una verdad absoluta que está en este libro sagrado que es la Biblia. Y aquí usted puede encontrar la salvación. San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y en ellas os parece que está la vida eterna. En la Biblia está la verdad de Dios. Es más fácil encontrar la verdad aquí que en un sistema religioso. O peor aún, metido ahí entre mi casa. Aunque sea una buena persona, aunque me gane todo honradamente. Va a ser más difícil eso. Entonces Dios ha trazado un camino para que usted pueda alcanzar la eternidad. En el libro de San Juan, el Señor Jesús, en el capítulo 8, San Juan capítulo 8, versículo del 31 al 37, vea lo que dijo el Señor Jesús a su gente, pueblo judío, en su tiempo. San Juan 8, del 31 al 37. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, los que han creído, si vosotros permanecieis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo una persona puede ser un discípulo de Jesús? Permaneciendo en su palabra. No solo en los evangelios, no solo en el Pentateuco, no solo en los profetas menores, no solo en el libro de Apocalipsis, no solo en las epístolas, en la palabra, en toda la palabra. Eso es toda la palabra. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34, Jesús le respondió, de cierto, recuerde cuando Jesús dice, de cierto, es que lo que va a decir no es negociable. Es directo el asunto. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Me estás entendiendo? El que vive en pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién fabricó el pecado? ¿El diablo? Aquí no hay término a medio, aquí no hay gris. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdad. El único que puede sacarlo a usted de la esclavitud, del pecado y de la garra de Satanás es el hijo, el dueño de la casa, el dueño del mundo, el dueño de la verdad. Jesucristo es el único que puede sacarlo a usted para que usted pueda ser libre.
Jesús dice, versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando empezamos a estudiar toda la Escritura, encontramos verdades que no quieren presentar. Muchos de líderes religiosos en diferentes congregaciones, casi en todas, porque no quieren que las ovejas se le vayan y tampoco quieren perder el dinero que está entrando en las arcas. Por eso no se predica la verdad total de la Biblia. Jesús dice, como ustedes no permanecen y porque les hablo de la verdad, no haya cabida en vosotros. Y dice 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Oye, aquí Jesús dice, ustedes tienen un Padre, yo tengo un Padre. Y el Padre que está hablando Jesús está en el capítulo 8, aquí en el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, esto es delicado, esto es un asunto serio. Pero Jesús habla con ellos directamente y les hace ver la condición espiritual en que ellos se encuentran. Eso es exactamente lo que queremos nosotros, con la ayuda del Señor, para que usted pueda informarse de lo que está pasando en el planeta y especialmente en el aspecto religioso. Vamos a hacer una pausa musical, manténgase en sintonía y gracias por estar con nosotros. Reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar, nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley, amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley, amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley, amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, ungidas de basílica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley, amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. En sintonía, somos el remanente adventista. Leemos en San Juan capítulo 8, versículo 31 al 37, la forma en que el Señor Jesucristo encara a los que supuestamente habían creído en Él, en la condición espiritual que tenían, y que ellos a través de su linaje, su descendencia, ellos creían que lo tenían todo.
Pero Jesús los desenmascara y les dice que si están practicando o viven en pecado, y peor si rechazan su palabra y la doctrina que él enseña, que le dio el Padre Celestial, él les dijo bien claro en San Juan 8:44, si ustedes toman esa actitud, aunque tengan un sistema religioso, el templo que tienen y todas las ceremonias, las 7 fiestas, todo lo que Israel tenía como nación, dice, si ustedes están en pecado, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Y aquí yo quiero explicarte esto de la siguiente manera. Mira, te pongo un ejemplo así rápido porque es de lo que hemos estado hablando en la programación de este servidor. Sodoma y Gomorra, estas ciudades, los habitantes se quedaron con el placer, con el lujo, con el despilfarro, con la comida, con la bebida, con los vicios. Lo tenían todo, no les faltaba nada. Podía decir que vivían dentro de comillas, digamos, vivían bien dentro del término humano, como personas, como seres humanos. Satanás los logró engañar. Y finalmente, quien se llevó todo al final fue Satanás, porque se los llevó perdidos eternamente. Dios tuvo que destruirlos. Tomaron una mala decisión. Ahora te voy a decir lo siguiente en relación a esto. Cuando Jesús, y esto es muy importante, trata de entender esto. Cuando Jesús enfrenta a sus líderes y a su pueblo de su tiempo, ellos tomaron la siguiente decisión. Se quedaron con la estructura, con el edificio, con las escuelas rabínicas y con todo un sistema religioso, apoyado por un gobierno civil, gobierno romano, Roma, la Roma de los Césares, y manteniendo un sistema totalmente alejado de muchas de las verdades que Jesús enseñaba. Ellos se quedaron con toda la estructura y con todos los seres humanos sentados en las bancas, y los seres humanos se quedaron también sentados ahí. Jesús se separó de ellos, pero Jesús se llevó la verdad completa, lo que diríamos la fe en su totalidad, las doctrinas y enseñanzas perfectas, y se las dio a otros, a sus discípulos. Digamos, se separó de todo lo material y todo lo humano que estaba en contra de la verdad, y se fue con aquellos que querían predicar y enseñar la verdad. La fe la abandonó, la verdad la abandonó el pueblo. Ahora te hago la pregunta. ¿Sabes, a la luz de la Escritura, cuántos sistemas religiosos se han quedado con los templos, con los edificios, con un excelente equipo ministerial de pastores y de líderes, organizaciones bien hechas, presentaciones que vislumbran al ser humano? Pero cuando usted mira, porque el ser humano no necesita conocer mucho de la Biblia, lo que se escuche, lo que se ve, el ser humano muchas veces se queda perplejo, atónito, y trata como de reaccionar. Entonces te hago la pregunta, ¿qué es lo que tienen los sistemas religiosos en este tiempo? ¿Qué tienen? ¿Qué se dejaron? ¿Tendrán la verdad? A la luz de este libro te vas a dar cuenta de muchas cosas. Esa es parte de nuestro trabajo, el remanente adventista. Entonces Jesús enmarca, enuncia a esta gente. Y en el versículo 37 de San Juan 8, Jesús les dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Sí, cuando usted en una iglesia toca un tema de alimentación, de vestimenta, de fidelidad en diezmos y ofrendas, de predicación del evangelio, de responsabilidades en las personas, de vidas en santidad, usted incomoda, usted molesta, usted no cabe ahí ya, porque esto ha cogido un rumbo totalmente diferente a nivel religioso. Pecados específicos ya no se tocan en muchos sistemas religiosos, y muchas cosas que suceden se ocultan y se tapan para evitar escándalos. Esa es la realidad que estamos viviendo en todos los sistemas religiosos. Esta es la triste realidad de esto. Pero si tú no estás involucrado o buscando la verdad, posiblemente estás diciendo, bueno, no sé lo que está diciendo este hermano. ¿Por qué? Porque como no estás en esto, entonces no entiendes, porque nada más vas y vienes. Estás más preocupado por lo material y por lo secular y por lo humano. Entonces estás como diríamos, Jesús dijo a la edad de 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero usted no está en esto.
Dios te está llamando para que te involucres y para que busques la eternidad. En Génesis capítulo 32, versículo 22, Génesis 32, 22, hemos mencionado también la historia de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob y todos sus hijos y su familia, que esta gente pronto llegaría a ser esclava en Egipto, que serían esclavos en Egipto. Y en el capítulo 32 del libro de Génesis, el versículo número 22, dice la escritura: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Dice la historia que Jacob atravesó ese vado porque a la mañana siguiente tendría que enfrentarse con su hermano Esaú. Y quisiera resumirte un poquito como información esto, porque es muy aplicable para nosotros en todo lo que hemos venido diciendo. Bueno, por ejemplo, este vado de Jacob, dice la historia que es un río de 96 kilómetros de longitud. Corre hacia el oriente, desemboca en el Jordán y está a 32 kilómetros alrededor del Mar Muerto. Actualmente este valle de Jaboc, dice que tiene como nombre Badí o Cespa. Actualmente allá en el lado de Israel tiene esto. Ahí fue donde realmente dice la historia que Jacob había sufrido una transformación. Él había escogido la herencia de la fe, pero dice la historia que él había tratado de obtener la herencia espiritual a través de, astucia, traición y engaño. Pero Dios permitió que el pecado le trajera corrección. Sí, pues cuando hacemos mal y nos damos cuenta en lo que nos metimos, hay 2 cosas: o nos hundimos o corregimos. El ser humano tiene que tomar una decisión: o se hunde o corrige. Si se hunde va a ser peor la cosa, y si corrige tiene esperanza. Sin embargo, a través de todas las experiencias amargas de sus años posteriores, Jacob no desvió nunca su propósito ni renunció a su elección. Él estaba bajo una promesa, le había sido llamado para ser un hijo de Dios, para ser de la descendencia bendita. Había comprendido que al valerse de la habilidad y de la astucia humanas para conseguir la bendición, había obrado en contra de Dios. El pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal. Y ella produjo amargo fruto de carácter y en la vida de sus hijos. Recuerde que él tuvo 12 hijos y una hija. Dice que todo lo que él hizo, se lo voy a decir así casi para ser más directo, fue una desgracia para los hijos, la conducta de él. Si eres padre de familia, si eres madre de familia, mucho cuidado. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia de Jacob se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Oiga, hermano, hermana, qué difícil, qué duro es cuando en un hogar hay homosexualidad, hay lesbianismo, hay adulterio, hay fornicación y hasta muchas veces abusos de niños menores por tíos, abuelos y por padres. Eso es terrible. Eso hunde una familia, eso degrada una familia. Eso es tremendo en los hogares. Y corta los vínculos sagrados entre la familia y también con Dios. Esto es bastante. Y estamos viendo en un mundo donde todo eso muchas veces se justifica, o se tapa o se esconde. Dice que esto trajo serios resultados en la vida de Jacob. Por eso toda esta gente venía arrastrando. Cuando Jesús habla con ellos, esta gente estaba hundida en muchísimas cosas. Pero Jesús conocía todo porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro y sabía la condición espiritual en que ellos se encontraban. Imagínate ahora en este tiempo que estamos a minutos de que Jesús venga por segunda vez a la tierra. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección y a la vida del padre. Fue nublada la vida de Jacob por la ansiedad y el dolor. O sea, la vida de Jacob, hermano y hermano, fue una desgracia. Ahora, ¿por qué fue una vida difícil? Porque él fue llamado a ser una persona espiritual.
Y entonces nunca perdió de vista el llamado, pero dice la historia, lo que hemos venido estudiando, que él incurrió en la poligamia, 2 esposas, 2 siervas, decisiones terribles, engaño, todo eso tenía acumulado él. Y lo cargó durante toda su vida fue una vida llena de desdicha y amargura. Pero por encima de eso, y esto es muy importante para usted y para mí, no renunció a su llamado y a la elección que él sabía que tenía. Entonces, se mantuvo, estuvo ahí al otro lado de ese río Jaboc, estuvo ahí solo, mandó a la familia para allá, para el encuentro con Saúl, le envió ahí y él luchó esa noche. Y en esa noche tan importante, dice la historia que Dios le cambió el nombre y en lugar de Jacob le dijo: te llamarás Israel, porque Jacob significa ese nombre embustero, engañador, suplantador. Y le dijo: te llamarás Israel, porque la palabra Israel significa vencedor. No has vencido a los hombres, sino que has vencido con la ayuda de Dios. Se le puso el nombre de Israel. Ahí Dios le cambió el nombre a este patriarca. Y en el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo número 11, hay algo muy importante, delicadísimo y serio en este asunto, tanto para hombres como para mujeres, y especialmente los hombres y mujeres casadas. Dios ha establecido un orden, y cuando ese orden no se mantiene, y cuando el hombre no es cabeza y no es ejemplo física, espiritual y mentalmente, el hogar se va deteriorando. Jesús dijo por el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, 2 y 3, dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos pastores y líderes religiosos dicen estas palabras? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pablo sí pudo decirlo. Los líderes religiosos viven de diezmos y ofrendas, viven para Dios, deben vivir en una santidad y deben de ser ejemplo en todo, porque dice la Biblia, Pablo lo dice, Pablo era un apóstol, y para los que se llaman ahora apóstoles y profetas, ¿están siendo realmente imitadores de Jesús en toda su palabra o nada más en lo que interesa o en lo que conviene? Al buen entendedor, pocas palabras. Versículo 2, 1 Corintios 11, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal y como las entregué. Y versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién debe ser la cabeza de un hombre? ¿Quién dice Dios? Cristo. Y dice que el varón debe de ser la cabeza de la mujer. Y Dios hay un orden de origen divino. Cuando esto no se cumple, por eso lo de Jacob y sus hijos está escrito ahí en la palabra. Está escrito. Para que usted sepa que usted, si es cabeza de familia, si es varón, usted debe ser cabeza en el hogar. Y no puede negociar. Porque usted es el representante de Dios en la familia. Imagínate, y si no vas a ninguna iglesia, si no estudias la Biblia, si no estás cumpliendo con los requisitos celestiales, ¿cómo crees que estás en problema con Dios? Esto es serio el asunto. ¿Cómo te vas a justificar con Dios? Le vas a decir: bueno, Señor, es que tuve mucho trabajo, es que mi familia. Hermano, ninguna excusa va a servir en el día que estés enfrente del Rey de todo el universo. Porque lo más importante es la eternidad. Lo humano y lo material se va a quedar, nada te vas a llevar. Entonces es importante lo material, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Pero lo más importante en un hogar es un padre espiritual, un padre entregado a Cristo. Y por ende, una esposa que viendo un esposo que la cabeza es Cristo, una esposa inteligente, pues también va a permitir que su esposo sea cabeza y ella va a estar sujeta a él, y también esta mujer va a tener como modelo a su esposo y al Señor Jesucristo. Imagínense cómo van a ser los hijos. No fue eso en el caso de Jacob, no fue eso en el caso de Abraham, en el caso de Isaac. Y como consecuencia, esta gente, por eso estamos hablando, van hacia la esclavitud egipcia. Tuvieron que ir 430 años de esclavos en Egipto, y de ahí para acá, déjame decirte, vinieron en un deterioro tan terrible que cuando Jesús viene, por eso les dice: generación mala, perversa y adúltera, hijos de vuestro padre el diablo. Por eso es importante que conozcas toda la historia,
para que puedas saber por qué Jesús habla cuando habla, por qué lo dice y cuál es el propósito que Él tiene. Porque por encima de todo eso, Jesús lo que quiere es que entiendas que Jesús está interesado en usted y en su familia. Él está buscando al ser humano para salvarlo, porque esto es un conflicto entre Satanás y Él. Satanás quiere perder al ser humano, como lo hizo con la gente de Sodoma y Gomorra, la multitud de homosexuales y lesbianas que hay en esa ciudad. Todos fueron destruidos, fueron destruidos totalmente, fueron ceniza lo que quedó ahí, porque es un pecado aborrecible a la vista de Dios. Pero esto fue escrito para usted y para mí. En el capítulo número 49 del libro de Génesis, finalmente este personaje Jacob llega al final de sus días, y entonces en el capítulo 49 aparecen sus 12 hijos. Recordemos que tuvo 12 hijos y tuvo una hija, Dina. Dina se la dio a la mujer que él más, se la dio Lea, la que le dio 6 hijos. Raquel le dio 2 hijos. Y en el capítulo 49, versículo 3, aparece Rubén número 1. Génesis 49, versículo 5, aparecen Simón y Leví, 3 con ellos. En el versículo 8, Judá, serían 4. En el versículo 13 de Génesis 49 aparece Zabulón, serían 5. En el 14 aparece Isaacar, serían 6. En el 16 aparece Dan, serían 7. En el 19 Gad, serían 8. En el 20 aparece Aser, serían 9. En el 21 aparece Neftalí. En el 22 José. En el 27 Benjamín, serían 12 hijos. 12 hijos, versículo 3 de Génesis 49, versículo 5, 8, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 27. Ahí están los 12 hijos de Jacob. Finalmente, al cerrar la historia de este personaje, él logró alcanzar la promesa que está en Zacarías capítulo 14. En el libro de Zacarías capítulo 14, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, el versículo número 7, hablando de la segunda venida de Cristo, dice el profeta Zacarías, en Zacarías 14, versículo 7, será un día, el cual es conocido de Jehová, sí, porque solo Él sabe cuándo Él va a regresar en la tierra. Será un día, porque está hablando el profeta Zacarías estando en un futuro. Será un día el cual es conocido por Jehová, que no será ni día ni noche, que no será ni día ni noche. En esto mis hermanos en el ministerio del remanente adventista han hablado muchos temas de profecías y sobre los acontecimientos que van a envolver al ser humano cuando Jesús venga y lo que va a pasar con todo el sistema de estrellas, sol y luna que hay en el planeta. Todos los elementos van a ser trastornados cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Dice que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Habrá luz. La pregunta es, ¿para quién va a haber luz en ese día? ¿Para quién va a haber eternidad y vida eterna? Esperanza, vida inmortal. Para todos aquellos que lo miraron, dice Hebreos 11, y lo saludaron de lejos, porque es una promesa futura. Al final de la tarde, al final de nuestra vida terrenal, llegará un día en historia que seremos levantados y veremos la luz, que es Cristo. Recibiremos la eternidad. En el Salmo 37, dice la Escritura, un versículo fácil, dice la Escritura en el versículo 37, Salmo 37, 37. Dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre y la mujer de paz. Ahora que estás en vida, considera al hombre y a la mujer que andan en integridad, que buscan la justicia, y sobre todo son personas espirituales, porque dice que al final de la historia, dice, ellos verán la luz. En el caso de este patriarca, menciona la Escritura, en 2 Corintios capítulo 5, 17, que él después de que pasó ese valle de Jaboc,
el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, y tiene un versículo muy hermoso que tal vez es conocido por muchas personas. Dice 2 Corintios 5, 17, de manera, o sea, si esto que estoy viendo en ustedes es así, Jesús le dice, de manera que el que está en singular, no en plural, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaran, y aquí son hechas nuevas. Cuando la persona decide tener ese cambio radical de su vida normal, como el caso de Jacob, que venía arrastrando una cuenta casi impagable, y ahí, en ese lugar en soledad, dice que ahí él cambió su vida totalmente. No perdió de vista, y dice que todo lo viejo pasó y comenzó una vida nueva ordenada. La promesa es igual para Jacob como lo es para usted y para mí. Nuestro pasado pudo haber sido como el de toda esta gente, pero la promesa está. Hay dos versículos que quiero considerar. Uno está en Mateo capítulo 8, versículo 11, un versículo muy importante. Mateo 8:11, porque todo lo relacionamos, porque Jesús habló siempre del Antiguo Testamento y de todos estos personajes que fueron los que Dios permitió que existieran para que usted y yo conozcamos la vida de ellos. San Mateo capítulo 8, versículo 11, Jesús, oiga lo que dice Jesús: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Abraham, finalmente, dice la Escritura que Jacob también lo consiguió. Y Marcos 12:26 nos dice la Escritura de la siguiente manera. Dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Sí, mientras la persona quiera, Dios siempre va a intentar ayudarle para que usted pueda conocer y saber cómo Dios quiere llevarlo a la eternidad. Pero tienes que ir tratando de ordenar tu vida, cumpliendo el rol que juegas dependiendo de si eres hombre, mujer, si eres joven, adulto, niño, si eres padre, esposa. ¿Qué rol tienes que jugar en este tiempo? A través de la Escritura y de su palabra. Y Dios desea que usted pueda tener esa capacidad y pedir esa ayuda para que Dios lo pueda capacitar, para que usted pueda ser una persona humana con conocimiento y sabiduría divina, para que las cosas que están en la Escritura se puedan imprimir en su conciencia y permanezcan ahí por las edades sin fin, en esta vida y en la vida eterna. Gracias queremos manifestar en este momento de parte del remanente adventista por mantenerse en nuestra sintonía. Que Dios pueda bendecirle, recordarle que todos estos programas quedan grabados en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y los puede buscar con el nombre El Remanente Adventista CR. Que Dios pueda bendecirle y que la bendición del Señor pueda estar siempre con usted. Y como dijo el apóstol Pablo, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo pueda estar con usted y con su familia. Dios le bendiga. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder